Bueno, saludo a la amada iglesia y a los hermanos y a todos los que están compartiendo esta serie. Los saludos a todos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hoy continuamos con lo que tiene que ver el séptimo episodio, en el cual vamos a vincular este episodio con el episodio anterior, porque el anterior es donde el Señor Jesús mismo está entregando una revelación, en donde está comunicando todo lo que sucede realmente, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Se acabaron las especulaciones. Aquí es Jesús mismo revelando exactamente todas las cosas como son. Y a esto, que lo he hablado en el programa anterior, voy a repasar brevemente y vincularlo con el teólogo de la élite que no fue. Porque él fue preparado para heredar un imperio, pero cuando él vio sobre qué estaba montado el imperio, escúcheme con atención, hay personas honradas todavía. Usted diría, no, pobre muchacho idealista. Pobrecito. Él vio, que es el programa central de hoy, pero voy a dar el repaso del anterior, todos los fundamentos sobre los cuales se edificó y se construía la mega iglesia de la familia en donde él estaba, y todos los vínculos que tenía la familia, y él vio los documentos sobre los cuales se fundó. Ya no era aquí una interpretación idealista o de alguien que quería simplemente denigrar o por envidia o por cualquier otra situación estaba atacando a los ungidos de Dios. No. Estaba mirando el plan de tarea. Estaba mirando cuáles eran los propósitos, cómo se hizo. Y cuando él vio eso, siendo que él estaba en una familia absolutamente rica a través de su imperio, de su reino que habían montado, a través de la fe y de la iglesia, no en la verdad, sino en los que ellos montaron, él dijo, yo acá no me quedo. Tenía dignidad. Yo no puedo estar en un lugar que están haciendo esto a conciencia. Uno nace en donde nace, no elige dónde nacer, pero sí puede modificar ese destino si realmente es coherente, es honesto y dice yo en esto no puedo participar. Volviendo al anterior, la revelación del hermano anterior, donde Jesús le revela todos los misterios de Mamón, que es el demonio que gobierna al evangelio de la prosperidad, es el inspirador de la teología y la doctrina de la prosperidad. El Señor escogió un hermano para revelarle todo este misterio, lo hablé en el programa anterior, ahora voy a hacer un simple repaso, y de todo eso que el Señor le habló, voy a ir tocando algunos datos para definir, para calificar y para entender más exactamente todo este asunto. Jesús lo llevó a él, le mostró el laboratorio de Mamón en el infierno, todos los datos de sus archivos. ¿Por qué? Voy a mencionar aquí una cosa que debe saberse. Todo ser humano, yo, usted y cada habitante del planeta, mientras está viviendo aquí en este planeta, tiene 4 entes espirituales en torno a él. Esos 4 entes espirituales se dividen en 2. 2 son de Dios y 2 son de Lucifer. ¿Cuál es el objetivo? Son los fiscales. Estos 2 están filmando, escribiendo y siendo testigos presenciales de mi vida, de la vida de usted y de la vida de cada uno de los habitantes del planeta, porque van a pasar por un juicio. Entonces,
ellos tienen toda la información de cada persona. Satanás se maneja a su manera, Dios se maneja a su manera. Simplemente eso. Dios es omnisciente, es omnipresente y a él no necesita que le digan nada porque él todo lo sabe. Pero Satanás necesita otro tipo de información. Pero lo tiene. Entonces, aquí no se puede andar con mentiras, porque ambos lados conocen la verdad. Entonces, el hermano de la experiencia anterior, el Señor lo llevó y le mostró una fila inmensa de ministros, de pastores del Evangelio de la Prosperidad y de la teología de la prosperidad, en un número de 34.570 líderes. Derecho a la condenación. Y Jesús le dice, de esos 34.570, 1.823 ya están condenados en ese momento que él estaba ahí, en el infierno eterno. Ellos ya no tenían retorno. Pero el resto, 32.000 y algo, tampoco se iban a salvar, ni siquiera uno solo, porque no se iban a volver de la senda y el camino en el cual estaban. Y Jesús claramente define a esos hombres del Evangelio de la Prosperidad. Escúchelo de Jesús mismo, así usted no dice, ¿por qué hablan así? No, estamos hablando como se debe expresar, como Jesús lo expresó y como lo debemos expresar. Este hermano estaba por pedir un préstamo, ya lo había solicitado, tiene que ir al otro día a firmar, de $50.000 para entregarlo en la iglesia, para una obra falsa que el pastor había dicho que Dios le reveló. Jesús cortó esa opción para que no se caiga en una deuda de esa magnitud y le dijo estas palabras: mañana ibas a pedir $50.000 para entregárselo a un lobo hambriento, vestido elegantemente de pastor. Son lobos, un lobo hambriento. Luego le dijo claramente que son apóstoles autoproclamados. Allí estaban pastores, obispos y apóstoles autoproclamados. Luego le mencionó del asunto de las redes sociales y le habló de los muchos que trabajan allí. Le mostró un joven y le dice que ese joven, que él pensaba que iba a ser mejor en su pensamiento natural humano, Jesús le dijo que era más peligroso que los apóstoles y los pastores de la mega iglesia. Más peligroso todavía era. El lobo joven es más peligroso que el lobo viejo y tradicional, le dijo Jesús. Importantísimo todo eso, ¿no? Era peor todavía este. Jesús definió a estos hombres del Evangelio y la teología de la prosperidad como traidores de él, como engañadores del pueblo y como ladrones. O sea que ninguna de estas palabras está fuera de lugar. Es lo que ellos en sí mismos son. Téngalo bien presente. En uno de los testimonios, al pastor que preparó al que era pastor o fue pastor del hermano que recibe esta experiencia, el Señor durante su vida le dio 13.547 oportunidades de arrepentirse, de que cambie su vida, de que deje la mentira del Evangelio de la prosperidad. No lo hizo. Prometió, juró, pero no lo hizo. Durante 22 años le dio 13.547 oportunidades, así como a todos. Así que no podía negar, no podían decir que no tuvieron oportunidad. Luego Mamón, el demonio Mamón, comienza a revelarle al hermano las cosas de él. Y dentro de todo eso le dice, así que vos le servías a Dios, porque él le dijo, en esa charla, allí en el infierno, a Mamón, que él le servía a Dios. Y Mamón le dice, ¿estás seguro? Mira, te voy a mostrar. Y entonces le empezó a mostrar quién recibía inspiración y quién le daba los sermones al pastor de la iglesia de él, y era Mamón. Entonces él le estaba sirviendo a Mamón, no a Dios. Él creía en su honestidad y sinceridad, pero las obras y los hechos y la doctrina y todo lo que se hacía en la iglesia era de Mamón, por lo cual él estaba sirviendo a Mamón. Él estaba en el evangelio del demonio Mamón, es el nombre,
del demonio de la avaricia y del dinero. Ese es el nombre real de él. Y luego el Señor le fue mostrando cuánto es. Mire, escuche esto que es muy importante. Mamón mismo revela lo que él tiene con el Evangelio de la prosperidad y la teología de la prosperidad. 3.456 iglesias bajo mi control directo e indirecto. En esos lugares, la facturación que Mamón lograba era de 4.200 millones de dólares. Y él llevaba bien los números y las cosas. De ese total, 1.800 millones de dólares eran desviados para mis líderes corruptos. ¿Qué le parece? 1.800 millones de dólares anuales. Pero si uno de estas, donde está esta mega iglesia, esta organización, un hermano le faltaba la mitad del dinero para pagar la renta, para pagar el alquiler de donde vivía, ellos dicen que no tienen dinero para atender a nadie porque de lo contrario se va a quebrar la iglesia. Cuando recaudan solamente lo que roban, anualmente es de 1.800 millones de dólares. Por eso digo, acá está la realidad. Aquí está la realidad. Aquí no es me imagino esto y más o menos lo correlaciono. Estos son los números. Aquí, esta es la realidad. Y el total era de 4.200 millones de dólares. Luego el Señor le dijo algo para cambiarlo. Porque él no podía seguir el sistema. Supongamos en el sistema de Mamón como es. Todos los que están en el sistema de Mamón, los pastores del Evangelio de la Prosperidad, dice que Dios los bendijo a ellos por la fidelidad del diezmo. Ellos fueron fieles al diezmo y el Señor los bendijo así, con esta mega iglesia, con todos estos bienes. Y eso es totalmente mentira. Absolutamente. Por lo menos Jesús no es. Jesús no es. Y dice, el pastor decía que Dios bendice al que es fiel en sus diezmos. Y hablaba de sus hijos, de la familia. Y Jesús le dice, pero Jesús me mostró el origen de esa bendición. Dice, era doña Socorro que vendía tamales a $1 bajo el sol. Era la ofrenda de don Manuel que vendía su almuerzo para dárselo a la iglesia. Era el sacrificio de María que elegía entre la insulina o pagar el diezmo. De ahí venía. No de las palabrerías de él, la fidelidad del diezmo me tiene acá, no. No había ninguna fidelidad de eso. Entonces, esa es una forma de mentir y estafar a la iglesia. Y poner una cubierta para que la gente crea algo que no existe. Porque no tiene nada que ver con eso y tampoco Jesús está allí. Por eso dice que usan mi nombre en vano, lo dijo también Jesús. ¿Qué le ordenó Jesús a este hermano ahora? Que él iba a dar testimonio de estas cosas tan reales y acá comenzaba la destrucción de Mamón y de su imperio. Orden obligatoria de Jesús para mí. Bajo ninguna circunstancia aceptes dinero, salario o sustento financiero por contar tu testimonio. Y eso es lo más natural del mundo. Si Dios me dio una experiencia, ¿por qué yo tengo que recibir dinero? Es lógico. Nunca vendas libros, nunca pidas ofrendas. Quiere decir que eso está mal. Porque es algo que Dios te dio. Nunca abras un ministerio formal con diezmos. ¿Por qué? Porque ese es el sistema de Mamón. Ah, usted dirá, no, pero es bíblico, pero está en Malaquías. Sí, está en Malaquías, en un pacto anulado, abrogado. En un pacto que era para Israel, que no tiene más vigencia. En la iglesia no está. Ah, no se había dado cuenta, sí. Pero el teólogo que no fue se dio cuenta. ¿Por qué? Porque era honesto y sincero. Y luego le dice el Señor a este hermano, Mamón va a tratar de transformarte exactamente en todo aquello que estás denunciando. Fíjese esto, trabaja honestamente, es decir, que él siga en su trabajo, que como dijo Pablo, estas manos me dieron a mí para comer y para mi necesidad. Mis manos. Trabaja honestamente, predica siempre gratis. Es el evangelio genuino de Jesús. Si te dan
gasolina o alimento, acepta solamente lo estrictamente necesario. ¿Qué quiero decir? ¿Qué le quiso decir Jesús? Viene un hermano y le dice, hermano, Dios lo bendiga, el Señor me dio una bendición enorme, 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 extraordinario. Mire, acá le traigo $100.000. ¿Qué hace el hermano? Toma $20 y le devuelve el resto. Esto es solamente lo que necesito yo para mi actividad. ¿Cuánto hacen eso? ¿Sabe que hay hermanos que hacen eso? Porque sabe que no pueden recibir nada que el Señor no le dé. Nada. Hay personas que le ofrecieron $50.000 y lo rechazó. ¿Por qué? Porque el Señor no le dijo que tome nada de eso. ¿Por qué? Porque por ahí viene la destrucción de esos ministerios. Entonces, en el Evangelio de Jesús, escuche con atención y saque la diferencia. Luego de esto vamos a ingresar en el programa de hoy. Orden obligatoria de Jesús para mí, para él y para lo que normalmente es el Evangelio de Jesús. Bajo ninguna circunstancia aceptes dinero, salario, sustento financiero por contar tu testimonio. Nunca vendas libros, nunca pidas ofrendas. Nunca abras un ministerio formal con diezmos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Mamón para el falso evangelio de la prosperidad. Mamón va a tratar de transformarte exactamente en todo aquello que estás denunciando. Trabaja honestamente, ocúpate de ganarte la vida tú con tu trabajo, le dijo. Predica siempre gratis. Si te dan gasolina o alimento, acepta solamente lo estrictamente necesario. Es el evangelio genuino de Jesús. El otro, el de siembra, pacto, decretos y todo eso, ese es el de Mamón, para robarle a la iglesia de Jesús. Jesús le comunica al último, que le quiero decir del caso anterior, otras 5 personas han tenido visiones similares a esta, o sea que hay otros testimonios que ordenan todo el cúmulo de información que el Señor entrega a su iglesia fiel sobre el evangelio de la prosperidad y qué hay que hacer. Ahora sí ingresamos en el programa de hoy. Con este contexto y con esta previa, usted va a entender por qué este joven, honesto, sincero, dijo, no, yo voy a vivir honestamente. Yo no puedo estar en esto. Manipulación, abuso, control coercitivo y silencio. En las iglesias que tienen como lema la teología de la prosperidad. 7. Tenía 22 años cuando descubrí que la fe de mi infancia era un negocio. Y no un negocio cualquiera, sino una máquina perfectamente diseñada para convertir el miedo en dólares y la esperanza en números en una cuenta bancaria. Esa es la esencia del sistema. Crear miedo, espanto, opresión, para que den lo que no tienen que dar. Y una esperanza falsa para seguir sumando. Esa esperanza falsa se maneja con milagros falsos, con testimonios falsos. Dice este joven, vi un pedido de que usen testimonio falso, si era necesario. Vivía una vida de millonario bajo un imperio creado por un familiar mío. Fui a un instituto bíblico de la élite cuando cumplí los 18 años. Es decir, en vez de ir a la universidad, él fue a estudiar teología porque él heredaba un imperio. Y él no sabía cómo era eso. Él nació ahí. Él era de la familia. Y en el seminario de la élite le enseñaron comunicación masiva, psicología de grupos, técnicas de persuasión y estrategias de recaudación de fondos, dinero, como parte del estudio teológico. Nos enseñaron cómo estructurar sermones, cómo crear, cómo armar. Esto no es la inspiración del Espíritu Santo, esto es
tomar parte de la Biblia para generar un sermón de acuerdo a la conveniencia. No lo que Dios dice, no lo que el Espíritu Santo dice, lo que ellos necesitan para el negocio de ellos. Nos enseñaron cómo estructurar sermones para maximizar las ofrendas. El objetivo era extraer dinero. Y le enseñaron a él, en ese lugar, la clave es crear una tensión emocional, o sea, manejar las emociones de las personas, que solo se resuelve con la acción de dar. Presentas el problema, luego lo amplificas con testimonios impactantes, la mayoría falsos, inventados, y finalmente ofreces una solución que siempre debe incluir un componente de generosidad financiera hacia el ministerio. Veía como cada servicio era planificado como un evento. O sea, el Espíritu de Dios podía esperar. Veía como cada servicio era planificado como un evento, con equipos de producción, iluminación estudiada, momentos calculados para generar una respuesta emocional específica. Todo esto él fue enseñando. Mi familiar me decía, Dios bendice cuando hacemos las cosas con excelencia, es decir, le iban dando una programación para que él pueda asimilar las cosas y lo acepte como genuino de Dios. Entonces, Dios bendice cuando hacemos las cosas con excelencia, le decían, para ir programándolo, generando una estructura mental, una aceptación. Una familia tenía problemas económicos y mi pariente utilizó el caso para decir que la falta de fidelidad en los diezmos lleva a la ruina financiera. Mentira. Estaba utilizando ese caso para asustar, para generar miedo, para crear espanto y para decir que es verdadera la doctrina inventada de ellos de la maldición de la pobreza. Es todo un armado. Entonces, todo lo que podían utilizar en detrimento de la congregación lo hacían. También descubrí que varios de los testimonios espontáneos en realidad eran coordinados previamente con el equipo de producción para asegurar el impacto correcto en el momento correcto. Me gradué a los 22 años y regresé a casa. Fíjese cómo lo recibieron. Me dieron una oficina, un salario generoso y acceso a toda la programación de las actividades. Y acceso completo a los archivos administrativos y financieros. Mi trabajo era realizar la organización de campañas pasadas y organizar nuevas estrategias para aumentar la generosidad de los miembros, cómo extraer más. Una tarde encontré una carpeta de entrenamiento interno y decía un título. La curiosidad me ganó e ingresé. Había docenas de archivos, vídeos, documentos, presentaciones. Nunca pensé ver esto. Se explicaban técnicas de persuasión psicológicas, específicamente diseñadas para aumentar las donaciones. Decían, identifiquen a los miembros vulnerables. Personas en crisis financiera son, paradójicamente, sus mejores prospectos para donaciones grandes. ¿Por qué?
porque están desesperados por una solución. Y ustedes pueden ofrecerle esa esperanza. La clave es asociar su donación con un milagro. Sembrar en fe debe convertirse en su única opción lógica cuando están en el fondo del pozo. Lo único lógico es sembrar en fe, pactar, declarar. Y dice este joven, me quedé paralizado. Seguí mirando y encontré sermones estructurados para maximizar respuestas emocionales, o sea, manipulación. Manipulación de las emociones, crear miedo, crear espanto, presionar con doctrinas mentirosas. ¿Dónde está Jesús acá? Bueno, continúo. Categorizaban a los miembros. Vi también un texto perturbador titulado Teología del Pacto Financiero. Marco de referencia. Y hablaba de cómo presentar el diezmo, no como una práctica voluntaria de gratitud, sino como un pacto obligatorio cuya violación traería consecuencias espirituales directas. Un invento es todo esto que estoy leyendo, ¿no? En el Evangelio no hay ningún tipo de ley de diezmo para nadie. Ahora que le mientan los pastores la prosperidad, los apóstoles, y le mientan muchos en la iglesia evangélica, eso es otro tema. No existe, no hay. El único que puede ordenar algo de eso es el Espíritu Santo. Ningún pastor. En ninguna institución evangélica puede haber un estatuto, ni en ninguna persona jurídica puede haber un estatuto que a usted lo obligue a nada de eso, porque eso es una violación del pacto de la gracia. Pero ¿qué le importa a los estafadores, no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces dice, ¿cómo presentar el diezmo no como una práctica voluntaria? Eso ya de presentarlo como una práctica voluntaria es un abuso, porque no hay ley. Y el único que puede hacer eso como hijo de Dios es el Espíritu Santo y Jesús mismo. No lo puede hacer ningún hombre, ningún pastor, nadie. Por eso el apóstol Pablo no lo hizo, por eso Pedro no lo hizo, por eso ninguno de los apóstoles lo hicieron, porque no tenían esa condición ni lo podían hacer. Pero hoy muchos han avanzado, han avanzado, sí. Y entonces, ¿cómo presentan hoy algo que Dios no dio a la iglesia? Pero estamos hablando de Mamón. Mamón necesita robar. Él es del imperio del infierno. Sino como un pacto obligatorio cuya violación traería consecuencias espirituales. Esto es un invento de Mamones esto. Citaba versículos bíblicos sacados de contexto. Es decir, un cirujano vio que saca una partecita que necesita y el resto ojalá que nunca no lo lea nunca. No te priven la Biblia, ¿viste? Porque si no se van a parecer mucho a los padres de ellos. Entonces no te lo prohíben, pero no te dejan leer. Sacaban, dice, citas fuera de contexto, mezclaban conceptos del Antiguo Testamento sobre maldiciones con promesa del Nuevo Testamento sobre bendiciones, o sea, manipulación, estafa, fraude, robo. Todo bien diseñado para estructurar la mente de los fieles, o sea, que tengan una estructura mental esclavizada. Es que lo que hacen, las personas se espantan cuando están formados en ese. Y uno le dice, pero si usted es libre, ¿quién le dijo eso? Están tiritando, temblando, porque me tocó atender gente, temblando. El espanto que le generan con la mentira que hacen. Todo bien diseñado para estructurar la mente de los fieles. Dar es obedecer. No dar es rebelarse contra Dios, no contra la mentira del ministro de ahí o de ese grupo. Contra Dios le dicen que es repugnante esa mentira. Esto no era teología, dice él, porque ella se recibió, ella vino de estudiar teología.
Él vino de estudiar pacto, dispensación, Antiguo Testamento, de estudiar la ley mosaica, de conocer todo el sistema, estudiar genealogía, estudiar teología sistemática 1, 2, estudió. Ella se recibió. No le podían decir, como dicen hoy, sos un burro, tenés que ir a estudiar. No, a él no le podían decir nada. No le podían salir con esa para a las personas que están manipulando, le crean. Entonces dice, ¿él qué dice? ¿Cómo lo define? Esto no es teología. Y por supuesto que no, porque la teología en sí mismo no es mala palabra, la palabra teología. Es estudiar lo que Dios dice y declararlo como Él lo hizo. La obra de Dios declarada como si Dios declarara eso. En verdad, en justicia y en santidad. No, ellos toman a conveniencia para armar doctrina y para armar condicionamientos mentales y estructuras mentales que no tienen nada que ver con la verdad. Entonces reitero, esto no era teología, esto era manipulación disfrazada de doctrina, una manipulación, porque es algo armado que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios ni con la doctrina de Dios. Es algo generado con un fin espurio totalmente. Esto era usar, dice él, el nombre de Dios para construir un sistema que beneficia principalmente a quienes lo administran. No eran momentos de fe, dice, eran momentos de explotación sistemática. Descubrí que hablaban de cómo crear urgencias, manejar las emociones, cómo crear urgencias artificiales en las campañas de donaciones. Los programas de ayuda social representaban menos del 5% de lo recaudado normalmente. Sobre una campaña de recaudación, en un mensaje de mi familiar decía, necesitamos enfatizar que la falta de diezmo abre puertas a espíritu de pobreza y enfermedad. Mentira. Eso es mentira. Eso es un armado que ellos hacen de sacando los textos fuera de contexto y sacando legislaciones fuera del pacto. Esto es una corrupción violenta y agresiva. Necesitamos enfatizar, no era que eso es mandamiento de Dios, que eso es la verdad, no, esto es para lo que ellos quieren. Necesitamos enfatizar que la falta de diezmo abre puertas a espíritu de pobreza y de enfermedad. Usar testimonios impactantes, dicen. Y si no hay, crear alguno que conecten emocionalmente, es decir, mentir descaradamente. La gente necesita entender la urgencia, porque si hay urgencia, y si lo asustamos con la posibilidad de esto, y caer en la miseria y la destrucción que le va a venir, diezmo y ofrendas en abundancia. Mamón es ese, no es Jesús ese. Ese es el demonio Mamón. La doctrina, la filosofía de Mamón. Y dice este joven, toda mi vida había sido construida sobre una mentira. Porque él era teólogo ya. Él ya estudió, ya sabe las cosas, ya no es inconsciente. Una mentira sistemática, institucionalizada, diseñada deliberadamente. Y yo era el futuro arquitecto de esta mentira. Comencé a evaluar mi situación, que dijo, yo no voy a participar en esto. Yo no voy a participar en esto. Si esto está montado sobre una estafa, sobre un engaño, un fraude y, como Jesús lo dijo, robo deliberado. Y él sigue definiendo. Un imperio construido sobre la manipulación y el miedo. Eso es lo que manipulación, que es formar doctrinas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y miedo porque te dicen que el mundo espiritual, que te va a destruir, que el devorador, y esto es mentira, todo eso es una película que ellos arman de terror, de manipulación de las emociones, psicología. Y de ese modo todo para el Señor. Y muchos tiemblan, ahí están temblando y dicen, ay, el diezmo del Señor, no le voy a robar. Claro. Y después están muchos evangélicos que saben que eso es una mentira, pero se hacen los burros porque están en el mismo sistema de saqueo.
Un pastor honesto le dice a la iglesia que no tiene ninguna obligación de dar nada de eso. Y el único que le puede decir algo de eso es el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús no se lo dice, Él no es nadie para hacerle leyes que Jesús no dijo. Pero se necesita honestidad, hermano. Y usted sabe, cuando se cae en la buena vida, es un poco difícil, más cuando se está viejito. Pero este joven dijo, no, yo no voy a ir a saquear las arcas de los hermanos. Honestidad. ¿Qué sucede? No podía predicar, dice el joven este recién recibido, ungido en la iglesia, una salvación que tenía un precio. Porque a mí no me iban a mentir, yo estaba viendo sus documentos, era mi familia, pero estaban actuando mafiosamente. Yo no iba a participar de eso. Había dignidad todavía en esta persona. Y este hermano, siendo que él, con el dinero que saqueaban a los hermanos, vivía rico como un rey. No describí, lo tengo ahí, no lo describí. Como un rey vivía él. Y él dijo, no, esto fue montado en base a mentira. Toda esta vida de rey que yo tengo es en base a una mentira, en base a estafa, en base a fraude. No, yo en esto no. ¿Qué hizo? Como no estudió, no se fue a la facultad, no se fue a la universidad para aprender alguna carrera profesional, fue a trabajar de operario. Trabajaba de ayudante de ferretero, pero se ganaba el dinero dignamente. Yo no voy a cobrar, decía él, un sueldo que viene del robo, del saqueo, de la mentira. ¿Cuántos tienen honestidad como este joven? ¿Cuántos pastores de la iglesia evangélica tienen honestidad? Escríbame, yo soy honesto. Yo de hoy en más no le voy a robar más a los hermanos. No voy a usar técnica de miedo que usa Mamón. No voy a usar ningún tipo de manipulación emocional, decirle, hermano, cuidado, no le vaya a robar a Dios, Una iglesia genuina y verdadera no está ni mencionando eso. ¿Sabe por qué? Porque el simple hecho de mencionar es una opresión. Usted no lo puede ni mencionar, porque si el evangelio es gratis, tiene que ser gratis. Que Dios regala, porque eso entonces no es ningún regalo. Dios te llama para esquilmarte, sería. Y eso es lo que hacen. Arrepiéntanse. Critican a los hermanos que hacen las cosas bien. Las iglesias tienen que tener un lugar y un día enseñarle a los hermanos cómo es, y Dios se encarga de tratar con los hermanos. Ese es el evangelio de Jesús. Entonces dice este joven, empecé a revisar, porque hasta ahora había estudiado toda teología, me había hecho un experto en el conocimiento, estudié en la élite, no me iban a venir a decir que yo no sabía. Pero ahora voy a revisar nuevamente, voy a hacer un repaso general. Ya vi todo esto que es horrendo lo que están haciendo, pero voy a ver sección por sección para realmente dejarlo ratificado. Quiero estar totalmente seguro de que entendí bien. Empecé a revisar los versículos que mis familiares mencionaban constantemente, dice, para justificar la teología y la doctrina del diezmo. Lo leí en contexto completo. No usé un bisturí para sacar solamente una cosa, sino ver a quién le hablaba Dios, a quién se refería, en qué consistía, qué era lo que se decía ahí. Eso no te dicen. No solo las frases aisladas que toman de un pasaje, sino todo el pasaje, porque todo el pasaje y todo el contexto de la doctrina dice la verdad. Un fragmentito, engaño, dice. No solo la frase aislada que se predicaban desde el púlpito. Ahí leí que esos textos se dirigen a Israel. Esa es la verdad.
bajo la ley mosaica, ¿verdad? Y no a la iglesia de Jesús, ¿verdad? Un sistema muy diferente al que corresponde a la iglesia de Jesús y los apóstoles era eso. ¿A dónde está eso? El diezmo. Descubrí que cuando Jesús habló de dar, lo hizo en términos de generosidad, libre y alegre. No de porcentajes obligatorios bajo amenaza de maldición. ¿Cuánto aplauden esa honestidad? Hasta los pastores evangélicos dirían, ¿por qué dice eso? Porque se asociaron a Mamón también. Eso es verdad. Jesús a nadie. Cuando Jesús envió a los apóstoles le dijo, no lleven. Muy distinto el evangelio de Jesús, muy distinto. Muy distinto. Entonces, es verdad. Jesús a nadie lo obligó a dar nada. Más bien él paga lo que se hace. Qué distinto, ¿no? Qué distinto. Descubrí que los apóstoles nunca establecieron el diezmo como requisito cristiano. Por supuesto. Lea de hecho los apóstoles el Apocalipsis y no está. Y ahí está la legislación para la iglesia. La iglesia nació en Hechos de los Apóstoles y sigue hasta el Apocalipsis de Juan. Toda la legislación de la iglesia está ahí. Si ahí no está, ¿usted qué cree? ¿Que eran totalmente ineptos los apóstoles Pablo, Pedro? Y ellos se le hizo una laguna y se olvidaron. No eran ningún inepto, eran honestos, eran sinceros, eran fieles. Y no podían legislar lo que no se le ordenó. Lo que Jesús no le ordenó, lo que el Espíritu Santo no le ordenó, ellos no lo iban a poner como hacen hoy los pastores, en el estatuto interno. En el trámite que hicimos en culto, y si no en el trámite de personas jurídicas. ¿Sabe una cosa? Mire, por lo menos en nuestro país, si usted va a culto, presenta los requisitos que ellos le solicitan allí, ellos no manejan nada que tenga que ver con contabilidad. Por lo cual, para darte el certificado de culto y la autorización, tú no tienes que llevar ningún registro de contabilidad. Lo que dice tiene que ver con dinero. Entonces, una iglesia que tiene solamente el certificado de culto nunca presenta ningún balance económico. Nunca. ¿Por qué? Porque no es ley para eso. Por lo menos hasta este momento. Ahora, una persona honesta no va a poner en el estatuto interno reglamentos que no existen para la iglesia. Bueno, la mayoría lo hace. Es una inocencia que le sucede. Entonces, si un hermano lo lee, un acto inocente ahí, no le va a afectar. Una ironía, ¿no? Entonces, no se puede exigir nada de eso en el asunto legal en relación al ministerio de culto. Ahora, si usted va a personas jurídicas lo tienen los clubes. Real Madrid, Barcelona, Inter Miami, el Milan. Ellos tienen personas jurídicas. Ellos trabajan con ese propósito. Ahora, cuando se hace una persona jurídica, usted puede ser honesto o deshonesto ahí también. ¿Cómo usted encuentra a los deshonestos? Los deshonestos van y ponen una ley que Dios no ordenó ahí. Siempre que usted vea eso, dígale deshonesto, mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque si usted va y ellos no le obligan a ir contra la razón de su culto. Si los apóstoles no dieron una legislación de tal manera, ellos no les van a obligar que usted vaya contra su culto. Esto se lo digo en testimonio real y hechos reales, en quienes tienen personería jurídica como Dios ordena. Se tramitó personería jurídica y cuando se llegó a este punto, las autoridades le dijeron, ¿cómo van a sostener la institución o a la persona? Con ofrendas. ¿Cómo? Con ofrendas. ¿Y no lo van a hacer con el diezmo? No.
porque nosotros no podemos obligar a nadie a que dé algo que no corresponde. Pero si todos los que vienen acá ponen el diezmo, dicen que ellos ponen esa cuota para todos los integrantes de la iglesia. Bueno, ellos harán eso, pero eso está prohibido en la Biblia. No se puede hacer eso, porque la salvación es gratis, todo lo que Dios hace es gratis, todos los dones son gratis, ¿cómo le va a poner precio? Ah, bien, ofrenda puso. Si usted quiere ser honesto, puede ser honesto en culto, puede ser honesto en persona jurídica y hacer las cosas bien. Nadie le va a prohibir ser honesto, pero ellos ahí aplican la deshonestidad, ¿vio? No porque el gobierno no pide nada. Ellos, deshonestos que son, buscaron una forma de presionarte. Así de deshonestos son. Bueno, este joven, al ver la deshonestidad que estamos hablando y se maneja, dijo, yo no. Él tenía un sueldo, que vivía autos para 0 kilómetros para manejarse, departamento, oficina, rey, viviendo como un rey. Dijo, no, esto está montado en estafa y engaño. Esto es un fraude a la fe. Esto es un mamón puro. ¿Qué sucedió? Tuvo experiencias. El Señor le dio experiencias recurrentes. Una vez que él entendió esto, dijo, esto es mi familia. Mi familia están haciendo esto. Yo no puedo participar de esto. Comenzó a tener pesadillas, dice él, en donde el Señor le mostraba que cuando esto se predicaba en la iglesia, esta mentira del Evangelio de la Prosperidad y todas sus doctrinas, venían demonios y encadenaban espiritualmente a los que se ofrecían en ese culto. Y él dijo, yo acá no participo. Habló con los familiares, habló con las autoridades, no sabían qué hacer, esto va a tener consecuencias, ¿cómo vos que sos de la familia? Vos no te podés ir, ¿cómo vamos a explicar esto? Ustedes lo explicarán como lo expliquen, le dijo. Yo acá no sigo. Y se fue. Se fue a vivir de un trabajo de ferretero, de operario, afuera el joven rico, pero a vivir con honestidad, porque no podía vivir en un sistema de fraude y de estafa que él lo había visto, y que él como teólogo de la palabra de Dios no podía avalar, porque eso era totalmente un engaño. Y lo hizo. Ahora yo pregunto, ¿cuántos son realmente honestos y generosos? ¿Cuántos son de la verdad? ¿No se da cuenta usted que la mayoría de las iglesias son de mamón? Porque si fuesen honestos no te pondrían ni el diezmo, no te enseñarían nada de la doctrina de la prosperidad ni la teología. Entonces ellos están fundamentando el sostenimiento de la iglesia y su ministerio en la doctrina de un demonio que tomó la Biblia, la tergiversó, la manipuló y eso le da permiso de actuar en esa iglesia. Están sirviendo a demonios. Usted decide por usted. La verdad está expuesta. El Evangelio de la Prosperidad y la teología de la prosperidad la introdujeron en la iglesia hombres pertenecientes a sociedades secretas y sociedades discretas, pactados con demonios, pactados con Satanás para introducir teología falsa. Y todo ese sistema de engaño es sostenido, mantenido, pagado y llevado adelante por sociedades secretas. Y la sociedad secreta, ¿quién le sirve? A Satanás. El que tiene oído para oír, oiga. Hasta aquí llegamos. Dios mediante lo permita, continuaremos con nuevos ejemplos o quedará aquí. Hay mucho, mucho más. Este es el episodio 7. Dios mediante permita, sumaremos testimonio, sumaremos experiencia, si la situación da. Pero hasta aquí llegamos. Dios bendiga a todos y hasta cualquier momento.